Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues quiero agradecer a los ponentes por organizar el conversatorio. Tengo dos preguntas particulares que tienen que ver un poco con lo que mencionó el maestro Uri acerca de esta aproximación que tiene la obra de Lidia Gortari en general y su concepción, digamos, filosófica con el materialismo filosófico. Por una parte, y por otra, un interés muy particular en la obra de la ciencia en la historia de México. Por algunas cuestiones, bueno, y por quererme introducir a las obras de Lidia Gortari, pues pasé por un tiempo revisando algunos textos, digamos, introductorios, aunque la lectura de los textos introductorios ya se extendió demasiado, porque no he empezado con los que se mencionaron. Y en ese proceso descubrí un trabajo de Ángel Chávez Mancilla, que es, por cierto, creo secretario general del PCM en México. Y bueno, el trabajo en general hace un estudio, digamos, bastante general de la obra de Lidia Gortari, pero en particular del materialismo dialéctico, ¿no? De la concepción del materialismo dialéctico en su trabajo. Perdón, voy a sentarme un poco, porque, por ejemplo, hay algunas citas de Chávez Mancilla en su trabajo. Dice lo siguiente, voy a permitir leer algunos fragmentos. Dice: dado que el materialismo dialéctico como filosofía conlleva los avances de las demás ciencias, entonces para Lidia Gortari la historia de la ciencia guarda una doble relación con las ciencias, como objeto de estudio y como fundamento de su estudio. Entonces, pues, la estrecha relación que Gortari asignaba a la filosofía, la ciencia y la historia tienen una concreción en los estudios de historia de la ciencia. Lo que me interesa preguntar en general a los ponentes es precisamente acerca de esa dualidad, de ese quiasmo que se puede proponer en términos de la historia de la ciencia. En el sentido de que, bueno, la aproximación que tiene Lidia Gortari, según se dice en el trabajo, pues está totalmente enraizada con las posiciones del materialismo dialéctico, y no sé hasta qué punto, desde la reinterpretación que se puede hacer desde Bueno, se puede entender precisamente en qué lugares o en qué momentos se puede o se realiza, o desde qué términos se realiza el estudio histórico de la ciencia y el estudio, digamos, científico de la historia, ¿no? La pregunta en esos términos va, pues, en principio, y eso tiene que ver con lo que comenta el maestro Uri, si podrían hacer algún esbozo muy general de esa reinterpretación que se puede hacer desde el materialismo filosófico, del materialismo dialéctico directamente, y ya concretamente en la concepción que ambos sistemas, ¿no? o los sistemas, el sistema vaya del materialismo histórico en general tiene de la historia y de la ciencia. Creo que Pablo Borja Melcón ha escrito un poco sobre eso. Tiene un texto acerca literalmente, ¿no?, de la historia de las ciencias, ¿no?, desde el materialismo filosófico, y bueno, es un desglose pues bastante detallado, ¿no?, de cómo se hacen esas consideraciones, pero bueno, hay ahí un tema sobre la historia interna y la historia externa de la ciencia, ¿no?, que propone Kuhn, por ejemplo, en el que no sé de momento, precisamente por estar en esa fase introductoria, no sé de momento cómo se puedan entender desde ambos sistemas, ¿no?, la correlación entre ambos sistemas. Y creo que esos en términos generales. Sí, eso es. Bueno, pues me gustó mucho las reflexiones que estás haciendo. Ahorita le doy el paso al profesor Uri sobre este tipo de cuestiones. En primera, creo que es circunstancial, importante e imperante plantear estas dos problemáticas y tensiones y relaciones entre el Filomat y el Diamat, ¿verdad? Porque si bien es cierto que el Filomat buenista parte del Diamat, ¿no?, y de las configuraciones del campo nociológico del Diamat, es cierto que hay diferencias, ¿no? En primera, la diferencia, yo creo que a orden ontológico, ¿no?, de la materia ontológico general en la materia ontológico especial, ¿verdad? M en bueno, que implica M sub 1, ¿no?, M sub 2 y M sub 3, ¿no?, materia primogenérica, segundogenérica, terciogenérica. Esto es fundamental porque ya desde el planteamiento de la materia ontológico general y de la ontología buenista, pues se hace
un deslinde respecto al Diamant soviético, ¿no? En primera instancia, porque se pone en entredicho la atribución de materia y eternidad, materia e infinitud, ¿no? Y la recursividad del desenvolvimiento material sobre la configuración de la materia ontológica general en bueno. Entonces, me parece que la pregunta es sumamente pertinente porque Elie Guattari, su condición histórica, pues lo hace circunscribirse dentro del Diamant, pero también sería muy interesante preguntarse si es un Diamant en tonalidad mexicana o si Elie Guattari se está planteando otro tipo de problemáticas. Y yo lo veo de una forma muy sugerente, porque tanto, por ejemplo, Voloshinov, Ilienkov o toda la tradición del Diamant están dentro de una, y eso sería la crítica, que también es bueno, dentro de una escolástica filosófica que no posibilita replantear algún tipo de problemáticas que Elie Guattari sí lo hace, ¿no? Tal vez la gran diferencia entre los filósofos de la ciencia del Diamant y Elie Guattari es que Elie Guattari se encuentra en la periferia, ¿no? Y eso le permite también jugar muchas veces con algunas cuestiones. Yo creo que la gran complejidad de Elie Guattari, y eso se me olvidó decirlo, pero ahorita aprovechando la pregunta que es muy sugerente, creo que la gran complejidad de Elie Guattari y el desarrollo de su propuesta se encuentra que, a diferencia de muchos filósofos de la ciencia soviéticos, es que Elie Guattari sí tuvo una formación en química, ¿no? Y después tuvo su formación como filósofo, ¿no? En la UNAM. Entonces, él sí hace un planteamiento que, a mi modo de ver, no queda solamente en la formalización lógica, sino que la formalización lógica está, digamos, densificada por los contenidos que él va cribando, ¿no? Y entonces es muy interesante, que eso es lo que nosotros queremos rescatar con la obra de Elie Guattari. Por eso hay 2 personas de humanidades y 2 personas de física, porque creemos que muchas veces determinados problemas en los campos nosológicos de las humanidades son pseudoproblemas por no entender la operatoriedad a nivel nomológico, ¿no? Y viceversa, ¿no? Tal vez definiciones nomológicas que pueden ser replanteadas desde la problemática de la saturación de sentido en semiótica, en filosofía, etcétera, etcétera, pues parten de una suerte de mera intuición, pero no una cribación potente de estos conceptos, ¿no? Entonces creo que Elie Guattari hace ambas cosas, y creo que eso es interesante. Pero, y retomando esto, creo que la pregunta es muy pertinente, y la pregunta que hizo el compañero es fundamental, porque yo creo que hasta que no se haga una lectura profunda de Elie Guattari, no se va a poder partir, ¿no? Y tal vez hacer una postura filosófica de la ciencia en tonalidad mexicana, como tratamos de plantear aquí, ¿no? Porque sí es un materialismo, pero tal vez es un materialismo sui generis, ¿no? Y ya deberíamos tal vez sacarlo del Diamant soviético y plantear que es un materialismo mexicano, ¿no? En ese sentido, que también implicaría otro tipo de lecturas, desde la historiografía, la astrología o la filosofía de la ciencia, ¿no? Pero excelente pregunta, muchas gracias. Y le paso a Uri para... Más que nada para aclarar la cuestión de la analogía entre lo que podría ser quizá una lectura muy somera, ¿no? De los primeros capítulos de introducción a la lógica dialéctica y las posturas de Gustavo Bueno en el materialismo filosófico. Es que, bueno, yo podría señalar sobre todo dos cuestiones muy interesantes y que dan mucho que pensar, por supuesto, aunque partan de enfoques completamente distintos, porque bueno, no hace mucho énfasis como decías, en el materialismo dialéctico, y sin embargo en los procesos de conceptualización hay algunas cuestiones fundamentales que se pueden prestar un paralelismo muy fuerte. El primero sería el concepto del universo. Pareciera que en Elie Guattari está presente, por lo menos a modo de intuición, en sentido filosófico, la idea de un nolema procesual, que es lo que está en el materialismo filosófico, ¿no? Recordemos que el concepto de nolema parte también de metodologías holinizadoras, es decir, no es un concepto fijo, hay un sujeto operatorio que está construyendo, reconstruyendo, reconfigurando ese todo, o la configuración de un todo. Por supuesto se constituye de partes. Es el problema también filosófico de que es una parte y un todo. Y bueno, dentro de la construcción del universo de Elie Guattari también parece estar implícita la idea de la simploqué.
es decir, de que las partes que conforman ese todo no necesariamente están relacionadas o correlacionadas, ¿no? O sea, sí hay una diferenciación también entre parte y parte, ¿no? Y bueno, esto lo podemos también notar mucho en los primeros capítulos de Elie de Guattari, esta cuestión, esta problemática de la simbloqué. Solamente que en Elie de Guattari aparece a modo de segmentos, y bueno, rescatando por supuesto la segunda ley de la dialéctica, la transformación de la materia, ¿no? de la materia cuantitativa en cualitativa. En la página 61 nos muestra un fragmento, que por cierto está disponible también en el video, en los videos que les enseño en YouTube. Y bueno, aquí no se ve, pero es muy chiquito. Él traza una recta, y a lo largo de esa recta nos señala una serie de variables que son los cambios que se van dando de la materia cuantitativa a cualitativa, pero nos advierte que no es un traspaso de un segmento a otro sin que implique la negación de ese propio segmento y por tanto también su presencia en el segmento que sigue. Y bueno, esto es muy interesante porque en el caso del materialismo filosófico, sobre todo en esta cuestión de la metodología holizadora, es esto, no implica un pars densoris, como yo señalaba en este video, sino también una reconfiguración de lo previo que constituye lo nuevo, ¿no? En este caso, lo que nos ofrece el de Guattari, ¿no? la segunda ley de la dialéctica, que es la transformación de la cualidad en cantidad y cantidad en cualidad. Y otra de las cuestiones también interesantes que podrían ser sujetas también a debate, pero bueno, que yo noté en la lectura, es que hay un paralelismo fuerte también en las metodologías de lo que el materialismo filosófico señala como regresos progresos, la constitución del mismo conocimiento científico y la articulación del material adquirido, y que bueno, en Elie de Guattari se presenta como parte de las leyes de la lógica, sobre todo de la negación de la negación, ¿no? Elie de Guattari nos dice que esto esclarece el funcionamiento y las conexiones de la realidad objetiva. Y esto es también la codeterminación que señalaba hace rato, ¿no? O sea, el conocimiento no está separado de la realidad y viceversa. Y hay una transformación continua de ese conocimiento, sea técnico, científico, con respecto a la realidad histórica y material. Y bueno, esto a su vez nos ha separado también de la propia realidad histórica, ¿no? Que la codetermina. Entonces, bueno, en ese sentido se puede establecer por lo menos, como señalaba, dos paralelismos fundamentales que por supuesto están a debate, pero que están presentes en Introducción a la Lógica Dialéctica, un libro muy recomendable, y las propuestas metodológicas del materialismo filosófico, por lo menos las más fundamentales, ¿no? que señala Gustavo Bueno. Bueno, yo también cuando hiciste la pregunta me recordó el libro de Mario Bunge de Materialismo y Ciencia, ¿no? Entonces, donde inicia en la introducción haciendo una crítica al materialismo, ¿no? Que un poco se ha habido estancado, ¿no? En estos últimos años, ¿no? En muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo científicas, plantea de hecho algunas preguntas fundamentales que desde el materialismo no se ha podido responder, ¿no? Entonces es una crítica y dice que el materialismo, por ejemplo, la mayoría de los científicos nos asumimos como materialistas, ¿no? Aunque no siempre sepamos, ¿no? que somos materialistas, ¿no? De manera científica, ¿no? Pero dice que pocas veces también somos dialécticos, y eso creo que también es cierto, ¿no? Que muchas veces en la actividad científica, ¿no? No tenemos un ejercicio dialéctico, ¿no? Que es creo que de las cosas que no sé si Mario Bunge haya leído o no ahí de Guattari, ¿no? Pero es una de las cosas que allí de Guattari sí hizo, ¿no? Abordar desde un punto científico, ¿no? Pero también con un ejercicio dialéctico, ¿no? Las categorías de la física y de la ciencia en general, ¿no? Entonces, desde ese sentido, yo creo que no sé en dónde situar a Elie de Guattari, ¿no? Desde su punto de vista materialista, dialéctico, si realmente esa fue su intención desde el principio, si no fue, ¿no?
Pero lo que sí es cierto es que se hace una crítica, Elie de Gortari, a las actividades científicas, ¿no? A que nosotros, y esto se condensa en una frase muy famosa que los que estudiamos física le hemos escuchado muchas veces, ¿no? De calla y calcula, ¿no? En donde ni siquiera te reflexionas, ¿no? Si tus resultados tienen sentido o no. Incluso desde ahorita nosotros no tenemos idea de una interpretación correcta de la mecánica cuántica, y yo creo que son muy pocas las personas que realmente se han ocupado de preguntarse, ¿no? Si hay alguna interpretación realmente, ¿no? O actualmente las investigaciones en inteligencia artificial, ¿no? En donde la tecnología ha avanzado, pero a pasos agigantados, ¿no? Y realmente nosotros, como lo plantea Bunge en algunos de sus problemas que el materialismo no ha logrado descifrar, es en donde caben las teorías científicas, ¿no? Desde el punto de vista materialista, ¿no? Yo quería agregar algo rapidito. Es que la pregunta fue muy buena, ¿no? Porque abre la pauta y la reflexión en muchos campos y derivación nosológica. También sería muy interesante pensar en qué soportes o qué cuerpos políticos soportan las determinadas filosofías de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante porque cuando Elie de Gortari lee precisamente la introducción a la lógica dialéctica y rompe con él, la pregunta sería muy interesante: ¿por qué rompe con él? Rompe con él porque Elie de Gortari está haciendo un planteamiento muy cercanas a los de Linkoff, ¿no? Entonces, por eso Elie de Gortari es muy celebrado en la Unión Soviética y por eso se le hace la introducción a la lógica dialéctica. Pero hay que pensar, bueno, ¿dónde está partiendo? Bueno, a pesar de que tienes las lecturas materialistas, también parte de toda la escolástica, ¿no? La primera y la segunda escolástica, en especial la de Suárez, ¿no? Y toda la escuela de Salamanca. Creo que ahí se encuentra un punto de desencuentro entre ambos. Un punto de encuentro puede ser las críticas que le hace tanto Elie de Gortari desde el materialismo y, bueno, desde el materialismo a Bunge, ¿no? Porque empiezan a cartearse ellos, ¿no? Cada quien por su cuenta, pero ambos le hacen una crítica, ¿no? Y la crítica de Elie de Gortari es muy interesante, igual que la de Bueno, aunque parten por modalidades y conceptualizaciones ontológicas y nociológicas diferentes, o con matices, se podría decir así. La crítica que se le hace a Bunge es precisamente el emergentismo, ¿no? Y creo que hay una reflexión muy interesante, ¿no? Cómo lo que es para la materialidad pseudogenérica de Bueno, pues no es compatible con el emergentismo de Bunge, y cómo Elie de Gortari pues sí plantea la gran problemática entre la relación entre conceptualización y el desenvolvimiento de la materia, ¿verdad? Por eso él coloca el elemento para consistente en ese sentido, ¿no? Porque dice, bueno, la materia, ¿cómo explicar la conceptualización, la objetivación a nivel de la psique con pues estos procesos materiales? Y otro aspecto, y ya para ir concluyendo y dando la pauta a alguien más, pensarlo en su historicidad, ¿verdad? Elie de Gortari creo que queda en el olvido precisamente por cómo se desarrolla la Guerra Fría, ¿verdad? Él tiene el soporte en la dialéctica de imperios y de estados, tiene el soporte de la tradición soviética. Cuando la tradición soviética cae, pues todos los textos de Elie de Gortari caen en el olvido, ¿verdad? Y bueno, tiene el soporte pues, de diferentes instituciones y diferentes planteamientos hoy en España, de esa historicidad, de esa dialéctica de estados y imperios, y que Elie de Gortari lo tiene muy en cuenta, ¿no? Por eso al final de la obra dice, bueno, se requiere la relación entre campos nomológicos y campos de las humanidades, ¿verdad? Porque eso va a permitir que los sujetos dentro del Estado o del cuerpo político pues sean más potentes. Y ya cierro con esto, se los juro que sí cierro con esto. Me recuerdo mucho una frase de Vasconcelos que decía tu pobreza es mi pobreza, tu debilidad es mi debilidad, tu ignorancia es mi ignorancia, ¿no? Y viceversa. Entonces creo que Elie de Gortari y Vasconcelos tienen en cuenta eso, ¿no? Y creo que es una invitación a leernos entre nosotros y plantear algo desde la lectura y la discusión y la reflexión. Y creo que es el conversatorio también, ese es el fin, ¿verdad? Pero muchas gracias, me gustó mucho tu pregunta, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Yo desconozco conceptos específicamente de física, pero bueno, este tema me interesa sobre la filosofía, ¿no? Tengo una pregunta, no sé si se relacione con esto, pero nosotros como personas
si nos ponemos a filosofar a lo mejor el por qué existimos aquí en la Tierra, si nos vamos un poquito a religión, es porque a lo mejor estamos por un creador y todo eso, ¿no? Pero hay estudios o algo así, o se ha analizado matemáticamente en la física, cuál es el propósito del humano estar acá en la Tierra. Las matemáticas son exactas, ¿no? Pero como decía yo, en base a la religión estamos por un creador y todo. Pero en la física se ha estudiado el por qué estamos acá nosotros. Bueno, la respuesta corta es no. O sea, en física nunca nos planteamos un propósito como tal. O sea, al final la física es una ciencia pues descriptiva. Decimos el por qué, decimos el cuándo, el cómo, pero así una respuesta, y sobre todo que tenga que ver con una especie de propósito final, pues no es algo que se estudie en la ciencia. Es decir, podemos estudiar cuáles son las interacciones, cuáles, pues sí, las interacciones que conllevan a que un organismo pueda existir. Incluso pues actualmente en astronomía pues están buscando planetas con condiciones adecuadas para la vida, pero de ahí a plantearnos, bueno, y ya que tenemos esa vida, ¿cuál es su finalidad? Pues ya se sale un poco del marco de la ciencia, bueno, de la física en particular. Podría entrar tal vez dentro de aspectos metafísicos, pero pues ya serían más bien especulaciones, caería dentro de los criterios de cada quien. Por lo menos es lo que yo considero. Bueno, completando lo que dice Priel, es cierto, se podría quedar dentro del ámbito de la ontología, sobre todo de la metafísica, planteamientos sobre el sentido, la existencia, y ontología también porque, bueno, obviamente en fenomenología se tratan esos asuntos, que no son, por supuesto, una condición cuantitativa, y sin embargo hay entrecruzamientos, yo podría decir, no como tal planteados desde la física, como acaba de señalar el doctor Priel, pero sí desde la filosofía. De hecho, por ejemplo, pensando en las cuestiones de la cosmología, ¿no? De la materia objetiva envolvente, de la que por supuesto formamos parte, bueno, y que entrecruza con el cierre categorial ya de la física, ¿no? Quizá, como dice el doctor Priel, ¿no? Todavía en la cuestión, bueno, referida a la física, en la cuestión meramente experimental o de cálculos, pero no cerrando la cuestión de esto, ¿no? de las preguntas sobre el sentido, pero ya no solamente referida al antropos, es decir, que se circunscriba a la mera sociedad, sino a la materia ya en un sentido general, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, yo creo que habría que encaminar también las reflexiones, ¿no? Yo estoy pensando en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la cosmología, que es, por supuesto, muy actual, ¿no? Y que bueno, en filosofía de la ciencia también se aborda. Hay una metafísica, hay una pluralidad de metafísicas y de posibles metafísicas dentro de la filosofía de la ciencia que se ocupan de eso también, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta. También aunando un poquito más con respecto a la parte física, ¿no? Pues hasta que no se tenga alguna teoría que unifique pues todo, ¿no? Y que digamos que todo tiene un inicio, un final, ¿no? Pues no vamos a saber, ¿no? Simplemente pues hasta ahorita lo que nos dice la ciencia, ¿no? La física, es que la vida pues simplemente surgió de las condiciones materiales que hubo en un determinado momento, ¿no? Las condiciones materiales fueron dadas y surgió, ¿no? Incluso la vida misma un poquito también habla un poco el de Guattari en su dialéctica de la física, ¿no? Sobre la entropía, ¿no? Pues la vida que es pues, simplemente es una batalla en contra de la entropía, ¿no? En contra de que nosotros como cuerpos, ¿no? No estamos en equilibrio termodinámico con el universo, ¿no? Menciona el de Guattari, ¿no? Que la entropía es una cantidad, ¿no? Que tiende a crecer, ¿no? Hasta que
pues estamos en contacto termodinámico, dos sistemas, ¿no? Entonces nosotros como sistemas vivientes, ¿no? Estamos en constante lucha contra la entropía, ¿no? De cómo surgió, pues yo creo que estamos lejos de saber, ¿no? Hasta que haya una, pues teoría del todo, ¿no? Y que nos diga cómo surgimos, hacia dónde vamos, ¿no? Ni siquiera sabemos si realmente la realidad es determinista o no es determinista, ¿no? Si no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en eso, ¿no? Si tenemos libre albedrío o no, quién sabe, ¿no? Si nos atenemos a visiones más clásicas, pues si conocemos las condiciones iniciales del universo, pues ya sabríamos nuestro futuro, nuestro pasado y todo, ¿no? Pero ¿qué tanto influye, por ejemplo, la mecánica cuántica que tiene que ver con probabilidades, ¿no? Y eso en nuestras decisiones, en los procesos cerebrales, no lo sé, ¿no? Y creo que la ciencia todavía no ha respondido, desde el punto de vista científico no ha respondido, ¿no? Ahora, desde el punto de vista filosófico, pues ya es otra cosa, no tiene que ver más con precisamente investigaciones sobre el materialismo dialéctico, ¿no? Sobre todas esas cuestiones de preguntarse, pues es una de las preguntas principales, ¿no? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia, la vida, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo más. Yo tampoco conozco mucho del tema y así, pero entendí que la ciencia explica las cosas, depende el contexto o el tiempo en el que en las que las explica. Por ejemplo, cuando dijeron de las leyes de Newton y cómo a través del tiempo y del desarrollo de la ciencia cambiaron algunos conceptos a la relatividad de Einstein, lo mencionaron también, o el concepto del kilogramo. Entonces yo me lo expliqué como, también mencionaron un tema geopolítico. Entonces yo me lo expliqué a mí misma como, ok, entonces un ruso, por ejemplo, no va a estudiar la energía nuclear antes de Chernobyl que después de Chernobyl, ¿no? O sea, esa crisis hizo que se estudiara de manera diferente, que las prioridades fueran otras y que la curiosidad fuera diferente en esos dos puntos del tiempo. Entonces yo dije, ¿cómo podemos despertar esa curiosidad en alumnos que ya tienen sistematizados la educación, que después de electrónica 1 sigue electrónica 2 y que no tienen esa curiosidad que causan, por ejemplo, las crisis? Y eso lo pensé porque una de mis hijas, cuando tenía 5 años, la niña, me dice, oye, ma, nosotros nos movemos en el aire, ¿no? Digo, pues caminamos en el aire. Y me dice, ¿y los peces en el agua, no? Y le dije, ajá. Los peces, nosotros no podemos ver el aire, pero los peces ven el agua. Y yo, no sé, pero nosotros vemos el agua. ¿Los peces ven el aire? Y yo así como que, ahora 5 años tenía la niña. El punto es que, ¿cómo podemos mantener esa curiosidad? O sea, necesitamos una crisis para que la ciencia lo explique, pues sí, no tanto del tema geopolítico. Bueno, sí, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que decían, ¿no? La historicidad de la ciencia, ¿no? Y muchos autores lo han abordado, ¿no? Incluso nosotros mismos en el seminario de filosofía de la ciencia se abordan estos procesos históricos, y muchos de esos procesos históricos son agentes, ¿no? Que empiezan como catalizadores a empezar a impulsar las investigaciones en ciertas áreas de la ciencia, como bien mencionas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la física nuclear antes de Chernobyl y después de Chernobyl. Más bien, no es que la física nuclear se haya cambiado, ¿no? Porque la investigación científica no creo que haya sido diferente, sino las motivaciones son las que son diferentes, y las motivaciones históricas, por supuesto, que influyen en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Sí, claro, ahí está bastante unido, ¿no? La ciencia como actividad humana, pues, no se puede
desligar de los cambios sociales, ¿no? De los cambios políticos. Igual actualmente hay una agenda post pandemia y pre pandemia pues era diferente, ¿no? Ahorita pues, yo creo que los intereses son distintos a los que había antes del 2020, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, los cambios sociales son motores de la innovación científica a lo largo de la historia, y sí, precisamente la filosofía de la ciencia también se encarga de estudiar todas estas cuestiones, en cuestión de, pues, de motivar a las nuevas generaciones, pues ahí sí no saben cómo responder, ¿no? O sea, yo creo que todos nos preguntamos eso, ¿no? Actualmente hay muchos divulgadores de la ciencia, ¿no? Nosotros mismos, por ejemplo, tratamos de aquí de incentivar el estudio de estas cuestiones, tanto filosóficas como científicas, ¿no? Yo creo que impulsando todos estos programas pues, se va a lograr algo, ¿no? Pero definitivamente no hay una cuestión o una teoría general del conocimiento que diga, las personas aprenden de esta manera, entonces pues de esta manera que abordar los temas, pues yo creo que es bastante difícil, ¿no? Pero pues estos tipos de actividades creo que podrían ayudar, ¿no? De cierta manera, a interesarse en ciertos temas. No sé si alguien más. Yo añadiría respecto a la necesidad, de lo que comentabas, ¿no? Una necesidad de ontología, de crisis históricas, políticas, para poder llevar a cabo una radical transformación científica, ¿no? Pues me parece que no hay como tal una necesidad de una deontología, porque es la propia circunstancia. Hay una estructura objetiva geopolítica que por supuesto está en una tensión pues, continua, actual, que nos lleva a la misma transformación histórica, y que es, bueno, un poco rescatando lo que viene también en Nelly de Guattari, ¿no? Es la codeterminación de esas estructuras objetivas, históricas y políticas que pues en las que estábamos actualmente, o sea, no hay mucho de qué hablar, para saber por dónde va la ciencia en México, ¿no? Entonces, con la ciencia en México y la ciencia también en otros países, ¿no? Porque cuando pensamos también en ciencia en México, no debemos pues pensar que está aislada, ¿no? Dado que venimos atravesando también un proceso de desglobalización. Ya vivimos un proceso de globalización a través del internet y bueno, del inglés, ¿no? El acercamiento con las estructuras objetivas científicas del mundo anglosajón. Entonces, bueno, ¿qué más si reinterpretamos todo esto a la luz también de los cambios que se están dando actualmente, con la inclusión de estructuras objetivas científicas experimentales que se dan en otras latitudes, como es en China, en Johor y en Rusia, ¿no? Sí, muy interesante pregunta, excelente pregunta. Yo quiero agregar a lo que han dicho mis compañeros, que hay que entender que muchas veces las técnicas y los desarrollos en el campo nosológico de las ciencias están trastocados por esa misma historicidad, ¿no? No quiero decir que la codeterminen, pero sí están trastocados por eso. Estoy pensando, por ejemplo, en la historia de la ciencia en México. Por ejemplo, el gran rescate que se le hizo a don Carlos de Siemens y Góngora, un polímata novohispano del siglo XVII, quien escribió un texto que se llamó El Eperidofonte matemático contra la quimera astrológica, que era un texto de matemáticas que trataba de explicar el desenvolvimiento de los astros en contra de las personas que creían que el movimiento de los astros designaba el desarrollo de su vida. Que después fue publicado como La Libra Astronómica, un bello nombre, ¿no? Literalmente la cuantificación de los astros. Fue rescatado no por mexicanos, sino porque Estados Unidos va a entrar a la Primera Guerra Mundial. Y lo que hace el Departamento de Estados Unidos es empezar a hacer la investigación, hacer una historia americana de la ciencia y una filosofía de la ciencia americana de todo el continente, para ver qué de esas investigaciones se pudieron utilizar para la guerra, ¿no? Para el uso de la guerra, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo todos estos elementos son fundamentales para tener en cuenta. Y del otro, bueno, acá todos somos profesores,
y siempre nos encontramos en el aula pues esa dificultad, ¿verdad? Yo creo que eso va a seguir antes y después de Cristo, la humanidad va a desaparecer y creo que vamos a llegar con esa cuestión, pero me voy a quedar con una frase muy bonita de Voloshinov, un profesor soviético que digamos sus alumnos se le decían que odiaban la filosofía, que no la querían estudiar, ¿no? Y él decía, la odian porque no la leen, ¿no? Y la leen porque la odian, ¿no? Entonces, ¿cómo romper la contradicción? Con una síntesis superativa de esa, ¿no? Actuando, ¿verdad? En el mundo, ¿no? Es la única forma de superar, aunque no nos guste, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de las cosas llevan al placer, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que es importante la superación actuando, ¿no? Y creo que yo me quedaría con eso. Pero... Exacto, sí. Pero muchas gracias por la reflexión. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, siempre se dice esto de que los mayores avances científicos se dan en las guerras, ¿no? Yo creo, personalmente, una reflexión, es que esto se debe a que nosotros, las personas que estamos encaminados al mundo científico, nos vemos obligados en ese momento a chocar con nuestra realidad, a dejar de ser tan sistematizados, a solo hacer las cosas por hacer y empezarnos a hacer por un propósito. Y creo que por esto es que se dan mayores avances, ¿no? ¿Ustedes creen que si se enseñara simultáneamente las ciencias y también esta filosofía de un propósito, podríamos mejorar en ese sentido, entregar avances, mejores avances? Porque siento que nos vemos o trabajamos mejor cuando tenemos un propósito, y tal vez muchas veces enseñar las ciencias y las humanidades de forma separada hace que nosotros como científicos muchas veces no tengamos este propósito o esta motivación de avance. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Que también excelente reflexión. Me gustó mucho estos aspectos que estás colocando. Y creo que voy a retomar un punto sugerente, que no todos estos avances se dan en las guerras, ¿verdad? Siempre hay otros procesos históricos que posibilitan esos avances. Y yo acá agregaría una variante, o dos variantes de la filosofía de la ciencia: la filosofía de la ciencia analítica y la filosofía de la ciencia especulativa, ¿no? La filosofía de la ciencia analítica que reflexionaría las categorías a nivel conceptual de los campos científicos y técnicos, pero también es importante, y creo que Lili Gortari lo tiene en cuenta, la filosofía de la ciencia especulativa, ¿no? Preguntarse cuál es el fin de la ciencia, hacia dónde va la ciencia, para qué nos sirve la ciencia, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios o los aspectos perjudiciales que puede llevar este tipo de avances, ¿no? Y reflexionar constantemente. Lili Gortari estaba consciente de eso y creo que también es por eso es importante. Y me voy a atrever a leer un fragmentito porque dice lo siguiente. Dice: por todo lo dicho, es indispensable que la preparación de los investigadores científicos incluya un conocimiento filosófico suficiente y ofrezca una comprensión clara de las relaciones existentes entre la filosofía y la ciencia. Y al mismo tiempo, se requiere la existencia de organismos como el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, que él instauró, que apenas representa el embrión de una tarea que debe extenderse, intensificarse y generalizarse, para que sirvan como medio de enlace y como promotores del contacto y la colaboración informal entre los investigadores, lo mismo que para suscitar las investigaciones interdisciplinarias, el cultivo de la filosofía de la ciencia y pues el beneficio a la patria, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que se estaba buscando en ese sentido. Y bueno, yo cerraré con eso, pero no sé si ustedes quieran decir algo. Pues yo quiero comentar una anécdota que cuenta Marcos Moschinsky en su libro del centenario del natalicio de Niels Bohr, está editado por Fondo de Cultura Económica, y cuenta una anécdota bastante curiosa, ¿no? En los años 50, ¿no? A mediados de los años 50, las investigaciones en ciencias nucleares estaban muy restringidas. Es decir, los artículos en esa rama estaban bastante cerrados. Cada país
usaba o publicaba para sus propios colegas y era bastante secreto de Estado en todas las investigaciones que tuvieran que ver con investigación nuclear, ¿no? Entonces, uno de los detractores de este tipo de políticas fue precisamente Niels Bohr. Niels Bohr decía, no, pero ¿por qué vamos a poner en secreto todas las investigaciones nucleares, no? Su idea, más allá de una postura científica, era una postura política. Él decía que al nosotros, tener en secreto todas estas investigaciones, lo que causaba era un ambiente de competencia. Un ambiente de competencia dada no solo políticamente, sino también científicamente, una carrera armamentística, pero en este caso era una carrera armamentística nuclear, ¿no? Entonces todos los países querían hacer investigación nuclear por los potenciales armas nucleares, ¿no? Entonces Winston Churchill en esas ocasiones, ¿no? Decía, bueno, pero ¿quién es este Niels Bohr que sabe tantos secretos nucleares, ¿no? Y es chistoso porque, o sea, él se quejaba de que Winston Churchill, ¿no? Ya saben quién es Winston Churchill, ¿no? Fue primer ministro, ¿no? De Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue como una de las figuras importantes de los aliados, ¿no? Pues criticaba, decía, ¿quién es este Niels Bohr, ¿no? Que tanto critica y que tanto se mete y que sabe tantos secretos nucleares. Pues lo que no sabía es que pues, Niels Bohr era el padre, ¿no? De la mecánica cuántica, ¿no? Muchas de las investigaciones en física nuclear fueron hechas por Niels Bohr, ¿no? Entonces, la reflexión es que muchas veces no es que los científicos sean los que están al servicio de, por ejemplo, de una carrera armamentística o de intenciones bélicas, sino más bien los políticos, ¿no? Que con la política que llevan, ¿no? Con la sociedad que les toca vivir, ¿no? Muchas veces desconocen y ese desconocimiento es lo que hace que tomen malísimas decisiones, ¿no? Decía Marta sobre Chernobyl, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Seguramente fue consecuencia de malas políticas, ¿no? Así como de muchas investigaciones, no sé si vieron la película de Oppenheimer, ¿no? Donde retrata de manera muy romántica, ¿no? Esta labor, pero seguramente, o sea, detrás de eso hay muchas intenciones políticas que no están en nuestras manos como científicos. En nuestro tiempo, a lo mejor preguntarnos si está bien o está mal, ¿no? Nosotros como científicos simplemente estudiamos un problema, estudiamos la naturaleza, ¿no? Pero las aplicaciones, pues, a veces se nos salen de las manos, ¿no? Entonces, no siempre tenemos control sobre esas cuestiones. Yo creo que, no sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, con esto cerramos este conversatorio. Les agradecemos a todas y todos su participación, su entusiasmo con las preguntas, reflexiones. ¿Tienen una última pregunta por allá? La última pregunta y cerramos. ¿Debe adaptarse al contexto cultural o debe mantenerse universal? ¿Y qué piensan que diría Gortari al respecto de esto? Yo, para decirlo de una forma breve, creo que se requieren las dos, ¿no? No es ni una ni otra, sino ambas, ¿no? Es decir, mantiene su universalidad, pero esa universalidad se manifiesta en un tiempo y un espacio determinado, ¿verdad? Porque, digamos, tiene ese desglose. Entonces, yo creo que es, ahora, siguiendo con el otro aspecto, que diría Leo Gortari, pues es una dialéctica, ¿verdad? Una correlación dialéctica que se va sintetizando en el tiempo, pero que va codeterminando tanto la universalidad como la singularidad y particularidad histórica de la misma ciencia. Y bueno, sería eso. No, yo coincido igual, porque no son, digamos, conceptos totalmente excluyentes. La universalidad pues está ya mismo en los procesos nociológicos y aparte también en la estructura externa objetiva, que bueno, insisto, debe ser codeterminada, pero no como un determinismo fijo, ¿no? Sino en la que ambas estructuras
ven beneficiadas, y por tanto ahí está lo particular y lo universal. Y que, bueno, eso también es un tema lógico, y más como lo aborda Uri de Guattari desde el punto de vista de la lógica dialéctica, ¿no? Bueno, yo cerraría con eso. Sí, cierra. ¿Sí? ¿Quieres? No. Bueno, pues entonces con esto concluimos este conversatorio. Muchas gracias y para el próximo semestre las y los invitamos a que se unan a nuestro seminario. Tenemos sesiones los sábados en línea, ¿de acuerdo? Entonces, una vez al mes, sí, una vez al mes, y ya pues, si están interesados, pues yo compartiré aquí por medio de los canales oficiales alguna invitación, ¿no? Para que se puedan inscribir, ¿no? Y pues abordamos diferentes autores por cada semestre. Este semestre pues nos tocó el de Guattari, ¿no? Muchas gracias y espero que tengan buena tarde.